mañana con 37 minutos. Continuamos con esta primera edición de Radio Análisis. Lo adelantábamos en el primer bloque. Vamos a profundizar en las repercusiones en torno a lo ocurrido a propósito del caso SQM. Está con nosotros acá en estudio el abogado y querellante en esta causa, Mauricio Daza, a quien le damos la bienvenida. Abogado, bienvenido de vuelta acá a Radio Universidad de Chile. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Sí, abogado, voy a poner un escenario hipotético, ¿no? Soy profesor de historia en 20 años más y este caso tengo que explicárselos a mis alumnos. ¿Cómo les puedo explicar y darles a entender lo que pasó finalmente? Bueno, una forma de aproximarse es señalar que en Chile, por lo menos hasta este momento, existe una suerte de cultura institucional de impunidad respecto de los delitos graves de corrupción cometidos por altas autoridades y grandes empresarios. Y eso hace finalmente que sea muy difícil el poder avanzar en este tipo de investigaciones, especialmente en el ámbito penal, y poder obtener condenas que sean reales, efectivas y ejemplificadoras, ¿no? Con la finalidad de poder colocar fin a este verdadero círculo vicioso de corrupción e impunidad que se da en nuestro país. El problema en nuestro país no es tanto la corrupción, que es un flagelo que afecta a gran parte de los países en el mundo, sino el problema es la impunidad. En Chile hay niveles de impunidad que son, yo diría que bastante mayores a los que se pueden percibir en otros lugares. Entonces, yo diría que esa es la forma de aproximarse a este caso en particular. ¿Qué pasó, Mauricio? Porque uno no se lo explica, como persona de a pie, uno no se lo explica. ¿Cómo es que un caso tan escandaloso como este llega a tener absuelto a personas como Longueira, como Contese, y cómo además lo que dice en la sentencia es que no se logró acreditar los delitos de cohecho, soborno y delitos tributarios? ¿Qué pasó? Bueno, es bastante inexplicable y esto deriva de un trabajo bastante pobre, no de la Fiscalía, no de los acusadores, sino de dos personas con nombre y apellido, que son las juezas Barrientos y Santos. Este es un fallo de mayoría. Hubo una jueza que también percibió toda la prueba y estaba por condenar a todas estas personas. Ahora, uno, ¿cómo puede sostener que aquí hubo un mal trabajo? Bueno, a partir de analizar los argumentos en que se justificó esta absolución. Y estos argumentos van desde lo inverosímil a lo absurdo. Acá se ha sostenido de que no se probó, por ejemplo, el que las facturas que se utilizaron para poder triangular recursos desde SQM a distintas figuras políticas, en este caso, por ejemplo, Pablo Longueira o Marco Enrique Minami, bueno, no se habría probado que estas facturas eran falsas. Esto significa que estas facturas fueron entregadas sin que se hubiese realmente prestado el servicio que se indica en ellas. Bueno, resulta que las personas que emitieron estas facturas, varias de ellas, concurrieron al tribunal, declararon de que ellos no habían prestado el servicio y no obstante ello se señala, livianamente a mi juicio, de que no se habría acreditado de que estas facturas son falsas. Vamos, eso es inverosímil, pero vamos a lo absurdo, ¿no? Lo absurdo es que se sostiene, por ejemplo, para negarle la calidad de funcionario público en la actuación de Pablo Longueira para hacer gestiones a favor de SQM desde su posición de, en ese caso, primero como senador y después como ministro de Estado, se señala de que no tendría esa calidad porque él utilizó para comunicarse con la finalidad de coordinar estas actuaciones en favor de SQM, prevaliéndose de su cargo, usó un correo electrónico Hotmail y no el correo electrónico institucional @senado.cl. Entonces la pregunta es si es que un senador, un ministro de Estado, el presidente de la República, actúa mientras está ejerciendo su cargo para los efectos de realizar una gestión a favor de un tercero, prevaliéndose ese cargo, lo hace utilizando una cuenta Gmail o Hotmail, entonces deja de ser funcionario público para los efectos penales. Eso es absurdo, ¿no? Entonces, obviamente, acá se ha levantado un conjunto de críticas, ¿no?, respecto de lo que es el actuar del Ministerio Público, de los acusadores. Yo creo que se ha puesto poca atención
en relación a algo que a mí me parece grosero, que es básicamente el veredicto de mayoría, 2-1, que se funda en este tipo de argumentos que no son propios de jueces profesionales y de una función judicial seria en el contexto de un Estado de Derecho en forma. Mauricio, y siguiendo un poco con el rol que juegan las magistradas en este caso, las magistradas en específico que votaron por la absolución, el hecho de que se demore tanto tiempo en conocer la sentencia de este caso, ¿qué pasa ahí? Bueno, eso también es otro episodio que a mí me parece que es bastante inverosímil, para decirlo suave. Acá tenemos a dos juezas, la jueza Barrientos y la jueza Santos, quienes en su voto de mayoría, 2-1, sostienen como argumento para absolver a los imputados que se habría vulnerado el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Dos cosas. En primer lugar, ese argumento no puede dar pie a absolver o condenar a nadie. Eso tiene que ver básicamente con una garantía que se tiene que concretar en apurar una decisión judicial, no en modificar su contenido, porque su contenido depende sencillamente si es que los hechos son ciertos y si los hechos fueron probados y si los hechos son constitutivos de delito. Punto. Esto también ocurría en el proceso penal antiguo. Ustedes saben perfectamente que hay condenas en delitos graves de violación a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet, que fueron condenados 30 años después, 40 años después. Obviamente ese es un problema, pero absolutamente a nadie se le ocurrió decir, ¿sabe qué? Vamos a absolver a estas personas porque el proceso se demoró mucho. ¿No? Es algo que no tiene fundamento. Ahora, en segundo lugar, llama la atención que estas dos juezas, Barrientos y Santos, rasguen vestiduras para absolver a los imputados reclamando la presunta violación al derecho a ser juzgado en un plazo razonable, cuando ellas tuvieron un papel muy relevante en la extensión excesiva de este juicio. La jueza Santos, Claudia Santos, que es la que tiene que redactar este fallo. Resulta que ahora nos viene a decir de que se va a demorar 10 meses en redactar el fallo. Sin embargo, ella tuvo todas las tardes durante 2 años y medio para poder avanzar en el fallo. Por eso es que se litigó solo en las mañanas. Porque el argumento era, mire, ¿sabe qué? No podemos litigar en las tardes porque la jueza Santos tiene que avanzar en redactar el fallo, dando cuenta de la prueba. Esta jueza se negó a poder proceder a una lectura resumida de los documentos, miles de documentos. Una lectura resumida habría acotado el tiempo de duración del juicio de manera importante. Pero ella se negó a la lectura resumida de los documentos. Y además también pidió que cuando los documentos se leyeran, tenía que ser leídos a velocidad dictado. ¿Para qué? Para anotar lo que se decía con la finalidad de avanzar en el fallo. Entonces ahora usted me viene a decir que después de todo lo anterior, esta persona se va a demorar 10 meses en redactar el fallo, y además es esta misma persona la que rasga vestiduras para absolver a los imputados a partir de que no se respetó el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. La otra jueza que absolvió por esto, que es la jueza María Teresa Barrientos, era la presidenta del tribunal. Y resulta que la presidenta del tribunal tiene legalmente la facultad de administrar los tiempos del juicio, las intervenciones de las partes. Bueno, resulta de que se administró de una manera bastante laxa durante este 2 años y medio, este periodo largo, ¿no? Entonces, obviamente, a mí me parece que es un descaro que se venga con ese tipo de argumentos y además se le eche toda la culpa a los acusadores, cuando la verdad que ellas tenían un papel relevante para hacer que este proceso durara mucho menos y no lo hicieron.
Estamos hablando esta hora de la mañana con el abogado querellante del caso SQM, pero también del caso Penta, por ejemplo, Corpesca Cascada, Mauricio Daza. Estamos hablando de cómo se llevó este caso de parte de la justicia, y ayer lo escuché decir en conversación con El Mostrador: la impunidad del caso SQM empezó con Sabas Chaguán, cuando él asume el control de esta causa. ¿Qué pasó con esta causa que finalmente se diluye en el tiempo? Fueron demasiados años y al final quedó la sensación en la ciudadanía que no hay culpables, ¿no? ¿Qué pasó? Claro, hay culpables, pero el problema es que, insisto, ¿no? En Chile la cuestión no es tanto la corrupción, sino la impunidad. Y sobre todo en estos casos, ¿no? Acá SQM no es cualquier empresa, ¿no? Está la figura de Julio Ponce Lerú, ¿no? Que es un poder fáctico relevante en nuestro país durante los últimos años, las últimas décadas, para decirlo suave, con llegada transversal, ¿no? En todos los sectores. Recordemos que hay una cosa divertida en todo esto. Se firmó hace poco un acuerdo para que SQM pueda seguir explotando el Salar de Atacama hasta el año 2060. Esto se hizo sin ninguna licitación, a puerta cerrada. Y una de las cláusulas del contrato señala que las partes reconocen de que no han estado involucrados en ningún tipo de hecho de corrupción. Esto lo firmó Codelco en representación del Estado de Chile bajo esta administración. Y obviamente, bueno, sabemos toda esta trama de corrupción, ¿no? Eso da cuenta del poder que tiene SQM y además las altas autoridades que están involucradas. Efectivamente, acá nos encontramos frente a un caso que no es un caso normal. Acá se ha tratado de vender que este caso es la expresión de un problema sistémico, ¿no? De un problema estructural del sistema de persecución penal, en el sentido de que la reforma procesal penal no estaría cumpliendo con la promesa de acortar los juicios. Puede ser cierto, pero yo no tomaría este caso como ejemplo, porque este caso es singular en la medida que acá hubo una operación activa de impunidad para los efectos que este caso se cayera completamente. Lo que conocimos esta semana fue el veredicto del caso, de la arista que sobrevivió a toda esta operación, ¿no? Y hay que recordar que esto nace desde el caso Penta, ¿no? El caso Penta estaba acotado, eran básicamente facturas que daban cuenta de financiamiento ilícito a un determinado sector de la política, ¿no? Básicamente la derecha, la UDI, ¿no? A partir de Penta, ¿no? Que estaba a cargo de Carlos Delano y Carlos Lavín, que también tenían una afinidad ideológica en ese ámbito. Sin embargo, cuando se avanza en la investigación, se descubren facturas que tenían las mismas características que la de Penta de SQM. Y el problema es que ahí se abrió una trama mucho más compleja, porque se daba cuenta de que el financiamiento no iba solamente a un sector de la política, de la centroderecha, sino que iba a gran parte de la izquierda chilena, ¿no? Y cuando se descubre eso, hay que recordarse que estábamos en la administración de Michelle Bachelet II, y resulta que quien estaba de ministro del Interior en esa época, que era Rodrigo Peñailillo, quien hasta hacía pocas semanas estaba celebrando que las instituciones funcionaran, entonces empezó a ejecutar un conjunto de actos, ¿no? Que, bueno, después le costaron el cargo y que daban cuenta de que esto se quería tapar. Acá se despidió al director del Servicio de Impuestos Internos y al subdirector del Servicio de Impuestos Internos, quienes estaban presentando las querellas. Se puso al señor Barraza, que sin mucho más dijo: ya no vamos a colocar más querellas, ¿no? Hay que recordar que cuando se obtiene una orden de incautación, de entrada y registro a las oficinas de SQM, para poder, obviamente, encontrar todos los antecedentes, rápidamente, ¿no? La defensa de SQM presentó un recurso al Tribunal Constitucional. En ese momento estaba presidido por el señor Carmona, cercano al Partido Socialista, quien congeló, ¿no? esta incautación y por varios días, ¿no? Obviamente después no se encontró todo lo que se pensaba que se podía haber encontrado, y según las declaraciones del fiscal que estaba en su momento a cargo de esta diligencia, que era Carlos Gajardo, cuando fueron finalmente a hacer esta incautación, los recibió en representación de la empresa Luis Hermosilla. No hay mucho más que agregar respecto a este punto, ¿no? Y bueno, a partir de ahí hubo todo, digamos, una operación para tratar de bajar esto. Lo primero fue quitarle el caso a Carlos Gajardo, ¿no? Esto lo radicó por primera vez en la historia, ocurría el fiscal nacional de ese entonces, Sabas Chaguán. Su primera medida fue básicamente llegar a un acuerdo con Jovino Novoa, quien había sido formalizado poco antes por dos aristas, Penta y SQM. Se decía que Jovino Novoa había triangulado dineros desde estas dos empresas a las candidaturas de la UDI. Resulta que sin ninguna explicación razonable,
el señor Chaguán llega a un acuerdo con la defensa de Jovino Noboa para un juicio abreviado, o sea, un juicio donde él reconocía los hechos y obtenía una condena rebajada, que mantenía sus derechos políticos. Bueno, resulta que cuando se hace este trato, extrañamente se deja fuera todo lo vinculado a SQM. El juicio abreviado fue solamente por Penta. Se dejó todo afuera de SQM. Y el efecto de eso era que se cerraba la investigación de SQM y no se podía volver sobre esos hechos. O sea, impunidad para SQM. Con posterioridad, el delfín de Chaguán, Jorge Aot, fue designado como fiscal nacional. Y ahí ya empezó la operación de impunidad desatada. Se desarmaron los equipos, ¿no? Se empezaron... Por ejemplo, yo había hablado con el fiscal Emiliano Arias, era querellante en esa época, y él nos había dicho, a cargo de SQM, que iba a empezar de una manera ordenada y secuenciada a llevar los casos vinculados a SQM a juicio oral. Estamos hablando año 2017, 18. Bueno, resulta que 2 días después que tuvimos esta conversación, a Emiliano Arias lo sacan sin explicación del caso y colocan a Pablo Gómez Niada, persona cercana a Abbott, y empieza a desmantelar las causas y empieza a cerrarlas una a una. De hecho, la causa más importante de todas las de SQM era aquella donde se estaba investigando a la persona jurídica SQM para los efectos de establecer cuál era la extensión de esta red de corrupción, las personas que estaban involucradas, los aportes que habían recibido, el rol de todas estas personas y qué había, obviamente, a cambio de participar en este esquema. Resulta que esa causa se cerró a cambio del pago por parte de SQM por $3 millones. Había gente que decía, no, esto es mucha plata. $3 millones es el dinero que gana SQM un día explotando propiedad fiscal en el Salar de Atacama. Y con eso se garantizó impunidad en el siguiente sentido, que no se podía profundizar la investigación. El rol de las instituciones de persecución penal en una democracia en forma, más que obtener muchas condenas, es algo anterior y mínimo, que es esclarecer la verdad de lo que sucede respecto a una imputación. Y eso es lo que se impidió en este caso. Entonces, claro, se dice, se demoró mucho, se demoró 11 años. Claro, pero ¿en qué otro caso hemos tenido esta operación de impunidad transversal que funcionó de una manera bastante efectiva como hemos podido ver hasta ahora? Mauricio, estamos conversando con el abogado Mauricio Daza. Estamos ante un caso donde la principal empresa involucrada, SQM, admitió, porque este incluso llegó a investigaciones en otros países, también en Estados Unidos, por ejemplo, hubo una investigación a SQM, y en esa investigación por corrupción, SQM admitió que hizo pagos indebidos ante la justicia estadounidense para cerrar precisamente ese caso. O sea, SQM admitió, por así decirlo, los cargos. Están todos los antecedentes que conocimos de las personas involucradas durante todo este periodo. Se modificó la ley de financiamiento político a partir de la contundencia precisamente de estos antecedentes. Se acota el número de personas que finalmente fueron llevadas a juicio en toda esta investigación, porque estamos hablando que eran más de 100 las que se alcanzaron a identificar, porque ya después, cuando el Servicio de Impuestos Internos se dejó de meter en este tema, ya como que se empezó a congelar, y estas personas que fueron absueltas el día de hoy es un porcentaje menor de todas quienes estuvieron involucrados en este caso. ¿Qué te pasa a ti, Mauricio, que fuiste parte cercana de toda esta investigación? Escuchar, por ejemplo, ahora declaraciones de Pablo Longueira, señalar que se confirma finalmente que la inocencia que él defendió desde el primer día, o lo que ha dicho Marco Enríquez Ominami, o cercanos a las personas involucradas respecto de que aquí en el fondo se confirma el derrumbe de una tesis, que era esta tesis del financiamiento ilegal de la política, que incluso hay algunos medios de comunicación de La Tercera que titulan así. La Tercera tiene una nota que dice: absolución en juicio SQM confirma fracaso de Arista por financiamiento a la política. Tú que estuviste tan cerca de este caso, Mauricio, ¿qué te pasa con todo esto? A ver, bueno, la verdad es que, como tú bien dices, el financiamiento ilegal de la política a través del mecanismo de otorgar facturas falsas por servicios que nunca se prestaron no es una tesis que haya fracasado. Quizás fracasó, ¿no?, lo que se relaciona con la posibilidad de obtener sanciones ejemplares en sede penal en relación a esta materia.
cosa que yo tampoco andaría celebrando públicamente, ¿no? Porque eso da cuenta que lo que ha fracasado es el sistema de persecución penal en Chile y lo que ha vencido es la impunidad. Y tú has dado en el clavo en un determinado punto. Y acá tampoco esos artículos que tú señalas ni siquiera mencionan. El año 2018, SQM tuvo que llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, porque se le estaba investigando por el pago ilegal de dineros a funcionarios públicos chilenos, altas autoridades. Y en ese contexto, SQM llegó a un acuerdo con la SEC norteamericana y con el Departamento de Justicia. Y ese acuerdo involucraba, en primer lugar, pagar $30 millones, cosa que hizo, someterse a un conjunto de medidas que ha hecho durante varios años, digamos, a pesar que no está claro que estén completas, pero además tener que firmar un documento. Y ese documento es un documento formal, ese documento que se denomina declaración de hechos. Y en esa declaración de hechos, SQM formalmente sostiene que hizo aportes ilegales a altas autoridades de Chile, que lo hizo a lo menos por $15 millones y que lo hizo a través de Patricio Contese. Esta declaración está suscrita y además ellos, por las normas establecidas en Estados Unidos, como empresas no la pueden negar. No pueden negar los hechos que están contenidos ahí, o si no, queda sin efecto este acuerdo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sostener, ¿no?, que a partir del fallo de 2 juezas, de 3, un 2-1, se vendría a demostrar fehacientemente de que aquí no hubo financiamiento ilegal de la política, también es vender gato por liebre a la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía, a esta altura, ya sabe bien qué es lo que ocurrió. Los elementos están a la vista. No hay que ser un dogmático del derecho penal para saber precisamente qué es lo que ha ocurrido en este caso. Entonces ellos podrán hablarse a sí mismos o a su grupo de seguidores. Pero yo insisto, ¿no?, la trama de corrupción e impunidad que SQM demuestra en nuestro país, yo creo que está claro a los ojos de gran parte de la ciudadanía, y con justa razón. De parte de la Fiscalía, específicamente la fiscal Claudia Peribancic, dijo que el Ministerio Público está evaluando las acciones legales que podría presentar el próximo año para revertir la decisión absolutoria. ¿Cómo ve la posibilidad de que se pueda revertir? A ver, yo creo que si uno lo analiza en abstracto, ¿no? Claro, las posibilidades son buenas porque el fallo, insisto, es inconsistente, el veredicto lo menos es aberrante en muchos pasajes, ¿no? Y desde esa perspectiva yo creo que existe una posibilidad. Pero yo creo que en la práctica está el problema, ¿no? Está la sombra de ¿vamos a repetir un juicio de 2 años y medio? Yo diría que quizás estas 2 juezas estaban actuando sobre seguro por eso, ¿no? La patente de corso, que probablemente ellas se autoasignaron para poder redactar un veredicto tan inconsistente y a ratos aberrante, quizás surge de la convicción de que pueden poner lo que quieran, porque en el fondo va a ser muy difícil que un tribunal de justicia, una corte, diga, ¿sabe qué? Sí, repitamos un juicio de 2 años y medio, ¿no? Más allá de que pueda existir, digamos, bastante fundamento para aquello. Bueno, habrá que ver. Yo creo que acá se pueden pedir nulidades parciales, ¿no? O sea, usted no tiene que pedir la nulidad de toda la sentencia respecto de todos y cada uno de los acusados y respecto de todos y cada uno de los cargos. Yo creo que a lo menos, ¿no?, se debiese pedir una nulidad parcial para que se repita lo relativo a la imputación de soborno de Patricio Contese en relación al cohecho de Pablo Longueira, que a mi juicio está bastante claro. Mire, por los mismos antecedentes, yo estuve en caso Corpesca, incluso menos antecedentes, fue condenado Jaime Orpi, que incluso estuvo preso, sí, ¿no? Entonces, insisto, yo creo que acá hay que ver. Ahora, también, para poder acrecentar este argumento, decir, oiga, ¿cómo vamos a repetir un juicio de 2 años y medio? También está la actuación de la propia jueza Santos, que es la que está redactando este fallo. O sea, llegar y tirar esto para 10 meses más es absolutamente abusivo, ¿no?
Y también probablemente es para jugar eso. Mire, en un año más, en agosto del próximo año, esto ya la gente se va a haber olvidado, se va a haber congelado, ya nadie le va a haber importado demasiado. Entonces menos una corte va a querer repetir un juicio de esta naturaleza. Yo espero que si la Fiscalía plantea repetir esto, lo haga de una forma tal en que se puedan pedir nulidades parciales para achicar un poco el ámbito de la imputación, ir precisamente respecto de los casos más graves y también en un contexto en el cual, insisto, los 2 años y medio de duración en una gran parte es responsabilidad de las mismas juezas que dictaron el veredicto absolutorio, argumentando entre otras cosas la extensión del juicio, ¿no? Entonces yo creo que con un tribunal que esté presidido por un juez que sea un poco o bastante más asertivo, ¿no? Y que haga bien su trabajo, entonces se puede acotar ese tiempo de duración bastante. Abogado Mauricio Daza, como siempre, un gusto tenerlo acá en la Radio Universidad de Chile. Lo esperamos pronto, que esté bien. Igualmente, que esté muy bien. Buen día. Gracias, abogado. Hacemos una pausa, 8:03. Ya llega Patricio López. Que tengan una buena jornada. En estos tiempos, elija un servicio serio, confiable y de primera línea. Servicio de sanitización y control de plagas urbanas de la Universidad de Chile. Ejecutado por el Centro de Estudio y Manejo de Plagas de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. No arriesgue su vida o la de los demás. Elija al mejor. Contacto y solicitud de servicio al correo plagas@veterinaria.uchile.cl. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los miércoles a las 22:30 horas el programa Memorias de Futuro. No se pierda el programa radial de historia más escuchado de Chile, solo en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Hola, soy Natalia Valdebenito y les quiero invitar a hacer historia juntos. Este sábado 6 de diciembre a las 19:30 horas haremos la primera función de stand-up y comedia en el icónico escenario de Sala Máster, porque no hay límites ni censura que me detenga. Recuerden, las y los espero el sábado 6 de diciembre a las 19:30 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Entradas a la venta en portaltickets.cl. Más información en salamaster.cl. Comienza el Foro de las Artes 2025. El encuentro de creación artística más grande de la Universidad de Chile se realizará hasta el 26 de octubre. No te pierdas las más de 30 actividades artísticas gratuitas y abiertas a todo público. Teatro, conciertos, espectáculos de danza, exposiciones y mucho más.